Vamos a ver lo concerniente a lo que es terapéutica clínica pediátrica. Las competencias, pues ya saben, alineadas a sus sílabos. Es importante que ustedes puedan aprender y saber diferenciar cómo es la farmacocinética, farmacodinámica y farmacogenómica, pues diferenciada por paciente pediátrico versus paciente adulto, ver cómo este desarrollo evolutivo pues, va a tener características clínicas propias de la edad y cómo va a ser influenciada para la administración de fármacos. Y bueno, como siempre, desarrollar un espíritu investigativo sobre el tema. Bibliografía, la que ya conocen, tal cual la decíamos. Muy bien. Entonces, este capítulo es prácticamente recordar lo que ustedes ya han visto en farmacología y para esto, pues, pequeñas definiciones, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que cuando nosotros hablamos de farmacocinética, pues es cómo se va a ejecutar todo el movimiento de un fármaco a través del cuerpo, cómo lo va a administrar y si esas concentraciones van a llegar al lugar que requieren. ¿Para qué? Para que cuando alcance este determinado espacio corporal o tejido, pues se permanezcan ahí. Entonces ahí estamos hablando lo concerniente a la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Asimismo, pues tenemos lo que es farmacodinámica, en los cuales pues ya saben que está descrito la relación entre las dosis o concentraciones del fármaco y las respuestas que va a originar en el huésped. Como farmacogenómica, pues sabemos que este va a ser el estudio de las variaciones de nuestros genes, ¿vale? Y cómo van a contribuir a esta variabilidad sobre la interindividualidad en la respuesta a los fármacos, ¿no? Entonces ya sabemos que de acuerdo a una dosis establecida, pues obviamente aquí considerando características especiales propias de la edad pediátrica, como por ejemplo la madurez física, psicológica, anatomofisiológica y metabólicas, van a llegar a un espacio X con una concentración determinada para generar un efecto deseado o al contrario generar un efecto adverso. Entonces, esta farmacocinética y farmacodinamia pueden obligar a estas modificaciones sustanciales en el sentido de que yo voy a tener que determinar cuál es la dosis correcta, a qué régimen posológico le voy a tener que dar, la vía de administración y la forma de presentación, ¿no? Entonces arrancamos con lo que es farmacocinética. Para esto pues hay que recordar que este impacto del desarrollo en la evolución de la farmacocinética de un fármaco está determinado por quiénes, por cambios asociados en la edad. La edad es sumamente importante, referidos a los cambios que van a existir para la composición corporal, qué funciones en los órganos, dependiendo de la maduración que éste tenga, y la concordancia en los sistemas para el metabolismo y que puedan ser expresados adecuadamente. Entonces, a menudo, ¿cómo clasificamos nosotros en edad pediátrica? Pues primero por la edad postnatal. Ya sabemos que infante, menos de 2 años, podemos decir preescolar hasta antes de los 5 años, escolar, adolescente, principalmente ellos, ¿no? Entonces, estos cambios fisiológicos no siempre van a estar relacionados en una forma lineal. ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo menos de un año pues voy a tener una tasa de floración ovular muy bajita, pero esto no va a ser en forma lineal en el tiempo, sino que sí, van a madurar hasta los 18 meses y luego van a generar una curva para llegar a una maduración del adulto, ¿no? Entonces podemos decir que esta linealidad pues no va a corresponder siempre a los cortes definidos por edad. Y estos cambios más importantes en la disposición de fármacos van a ocurrir principalmente a los 18 meses, hasta los 18 meses. ¿Por qué? Porque esta adquisición de fenómenos madurativos ocurre principalmente ellos, asociados, pues como ustedes saben, a lo que es el crecimiento y desarrollo como tal. Es por eso que estas funciones son más dinámicas. Entonces, que cuando tú absorbes, ingieres o adquieres, ingresa por ya sea vía oral, intramuscular, por mucosa, pues va a estar alterada su farmacocinética por factores intrínsecos. ¿Qué quiere decir? El género, tu genotipo, de qué me estás hablando,
Si es que este paciente tiene enfermedades hereditarias, imaginémonos deficiencias metabólicas asociadas o factores extrínsecos, por ejemplo, se adquiere alguna enfermedad o hepatitis, por ejemplo, ¿no? Ahí ya te habla de que va a haber dificultad en el metabolismo de algunos fármacos, qué exposición a xenobióticos, cómo se administra la dieta. Y esto principalmente van a aparecer durante las 2 primeras décadas de la vida. Entonces vamos a comenzar a ver punto por punto referente al impacto de este desarrollo, principalmente en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Entonces comenzamos por lo referente a la absorción. Ya sabemos que cuando un fármaco se absorbe, pues principalmente va a depender de la vía que tú le administres, ¿no? Entonces puedes tener la vía oral, la parenteral y con esto pues varios. Vamos a comenzar con lo que es de la vía oral. Pero en términos generales, la absorción pues va a generar por una difusión pasiva principalmente. Y también en menor grado pues vas a tener tu transporte activo, la difusión facilitada, que también te va a servir para que tú uses estos mecanismos para la absorción a nivel celular. Entonces, si yo digo, bueno, voy a darle a este niño pues una administración vía oral, tienen que saber que el pH gástrico en el niño, miren al nacimiento, ya que les pongo una imagen que la tienen en su Nelson sobre la producción del ácido hidroclorhídrico, ¿no? El nacimiento, miren, es súper bajita, es por eso que mi pH va a estar entre 6 a 8 en el nacimiento. Y una vez que tú vas madurando, las células parietales y esta capacidad secretoria pues va a aumentar, va a haber con tendencia a disminuir recién el pH durante los primeros meses de vida, como pueden ver aquí. Y entonces ya el pH se va a volver a lo que nosotros conocemos como de 1 a 3,5 a niveles del adulto, recién entre los 3 y 7 años. ¿Listo? Entonces esta secreción de ácido hidroclorhídrico pues es propia y característicamente baja en niños. Y entonces si tú vas a dar un fármaco que es susceptible a esta degradación, pues con un pH bajo significará que el medicamento que estás dando pues tendrá más estable y entonces se absorberá mayor cantidad de fármaco, por ejemplo la amoxicilina. Ahora, muy bien, tú ya sabes eso del estómago. ¿Y cuánto tiempo se quedará ahí? ¿Cómo funciona el vaciamiento gástrico? Pues hay que recordar que también la motilidad gástrica es reducida. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento permanecerá más tiempo en lo que es el estómago y entonces el ritmo de la absorción de los medicamentos pues es más lento. Ahora, a nivel neonatal, recuerden, su vaciamiento gástrico es sumamente lento, es errático y por lo tanto pues en el periodo neonatal, como lo dice aquí, demorará y será más prolongado este vaciamiento gástrico. Y ahora, ¿cuándo voy a tener una absorción oral como en el adulto? Pues se habla que principalmente esto va a ocurrir a los 6 a 8 meses, ¿no? Entonces ya va a disminuir también característicamente en estas primeras edades, pues la velocidad de absorción a nivel intestinal también es baja. Y entonces algunos medicamentos pues van a aumentar lo que son las reacciones adversas. Por ejemplo, rifampicina, fentermicina, fenitoína y paracetamol. Y mientras menos sea la edad, por lo que estamos diciendo, estos tiempos necesarios para que llegue la concentración adecuada en el plasma va a demorar y va a ser más extenso por el hecho del vaciamiento. ¿Y cuándo entonces estará a nivel del adulto? Miren, esta velocidad de vaciamiento gástrico pues se dice que puede superar incluso sobre los 6 a 8 años de vida. Entonces aquí también les traigo una tablita resumen sobre lo que nos dice cómo se comporta nuestro pH. Ya dijimos, ¿no? Neonato de 5 a 8, el lactante ya está disminuyendo para ponerse a valores de 2 y ya por lo general 2 a 3 años, lo toma como normalidad. Esto también va a depender de la bibliografía en la que consulte, ¿ya? Según Nelson nos dice que 2 a 3 años, la que consultamos nos decía que esta secreción puede estar entre los 7 y 8 años. Ahora el tiempo de vaciamiento gástrico, ya dijimos, neonatos es irregular, el lactante es aumentado, en niños todavía ligeramente aumentado para hacerse normalidad entre los 6 a 8 años.
La motilidad intestinal está reducida en neonatos, en lactantes se incrementa y aún en niños va a permanecer ligeramente aumentada. Esto siempre en comparativo con a nivel adulto, por si acaso. Igual, en neonatos recuerden que la superficie intestinal es reducida, en los lactantes casi como adultos. Eso también, ya saben, propios del desarrollo madurativo, ¿no? Que el intestino pues delgado y el intestino grueso todavía son pequeños en relación a la edad y estos van elongándose y aumentando su proporción. Es por eso que cambian estas proporciones, valga la redundancia, ¿no? A nivel de niños, pues ya se menciona que esta superficie se convierte en un patrón de adulto. Con la inmunización bacteriana, pues sea la que está reducida. Recuerden que ahora ya sabemos que existe desde forma intrauterina el traspaso de microbiota intestinal desde la madre, entonces pues sin embargo pues todavía queda muy pequeñita y se sigue considerando que es reducida, ¿no? A nivel de lactantes la microbiota ya prolifera y va a generar casi como los adultos, y en los niños ya se dice que ya se comporta como un patrón de adulto. La función biliar pues también sabemos que es inmadura y en lactantes ya está el patrón como adultos, a ser establecida ya claramente en la edad de niños. ¿Listo? Entonces los que le mencionaba aquí pueden ver en celestito la longitud intestinal y corporal que va a ponerse en el nacimiento, miren, hasta un 150 en comparación al adulto. Este tiende a disminuir en el tiempo por el cambio del metabolismo, de la administración de la forma de alimentación, entonces ya se comportan a nivel, como mencioné, el 100% a nivel de patrón de adulto como 1 a 3 años. Otro punto importante, recuerden esto, ¿no? La relación entre el área de la superficie corporal frente al peso corporal es mayor en lactantes y niños, entonces también esa es otra de las características fisiológicas que también van a influir en lo que es la absorción. Como ya dijimos, sabemos que la flora bacteriana, si va a metabolizar algunos fármacos, puede influir en la absorción. Y en la adolescencia estos ya se comportan como adultos. La biliar, ya dijimos, es inmadura en el neonato, nuestra bilis todavía va a ser muy escasa, la secreción biliar. Y esto, recuerden que la bilis que me va a ayudar en la conjugación, a poner mis medicamentos liposolubles, pues probablemente va a producir una alteración y una disminución en la absorción cuando no está al 100%. ¿Qué podemos decir sobre la absorción percutánea? ¿No? Entonces, esta biodisponibilidad por la vía tópica va a ser aumentada. Se dice que puede ser hasta 3 veces respecto al adulto, pero ¿por qué? Porque se dice que el estrato córneo de la capa de piel del niño pues es muy delgada. Imagínense si este es un recién nacido a término, los de prematuros pues es mucho menos la consideración, ¿no? Y entonces dice que más o menos esta proporción pues es 1 a 3. Es por eso que la absorción de medicamentos se encuentra incrementada. Imagínense, recuerden que la función de barrera de la piel es sumamente importante. Si yo voy a tener un niño que tiene un eritema del pañal y yo veo excoriaciones en ella, pues esta barrera ha sido rota y entonces pues va a existir mayor absorción al respecto. Recuerden también los mecanismos oclusores que también van a aumentar lo que es la absorción del pañal. Ahora también hay que recordar que el estrato córneo, al ser más delgado, pues va a estar más hidratado y con ello pues se va a aumentar lo que es la absorción. Y es lo que nos dice en esta tabla referente a lo que es percutánea, ¿no? Niños y lactantes aumentadas, lactantes aumentadas y en niños ya se van a compartir o comportar casi como el adulto. Sobre la absorción intramuscular, si ustedes recuerdan cómo es un neonato con esa masa intramuscular, pues es muy delgadita, es muy baja. Y así puedes observar que también al ser baja, la irrigación que esta tiene es irregular. A medida que uno va creciendo, es por eso que lo ponen aquí como neonatos, la absorción variable. No es que sea poquito, sea mucha. Puede tener una absorción errática, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo, pues este flujo sanguíneo muscular
va incrementándose, asimismo también va incrementándose lo que es el flujo, lo que es niveles, todo lo que es el parénquima renal y por lo tanto se ve aumentado. Y entonces ya se dice que ese flujo sanguíneo muscular, al ser incrementado, pues obviamente va a incrementar también la absorción y va a ser más en lo que es lactantes. A nivel niños ya el comportamiento es casi como un adulto, ¿no? Y sobre el desarrollo tegumentario pueden ver en esta imagen cómo es el patrón que se está comportando en neonato, niño y adolescente casi estable, la perfusión que está disminuida, aumentada, perdón, va a estar disminuida a lo que es este nivel tegumentario para el adulto. Hidratación mucho mayor en lo que es neonato, lactante, niño y adolescente, patrones de adulto. No es lo mismo pues esta relación superficie corporal frente al peso mayor a verse disminuida comparado con el adulto. Ahora obviamente que nos sugieren pues que tienes que evitar en la posible escabilla. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a absorberse, ¿ya? Y obviamente es dolor. El dolor, recuerden que mientras la edad es más temprana, las señales del dolor no son muy claras y entonces pues generan mayor estrés, mayor daño, tienen mayor impacto a nivel cerebral. Entonces eso es una consideración muy importante. Asimismo, el aumento de efectos adversos. Ejemplo, ¿no? El niño que colocan intramuscular en la farmacia que vemos, vienen con celulitis secundarias a la administración de ese medicamento cuando no tuvieron los cuidados necesarios. Entonces tengan mucho cuidado. Y también no hay estudios importantes que manifiesten las diferencias importantes adulto versus niño, no hay los comparativos como tal. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que concierne lo que es ya la distribución del fármaco. Cuando hablamos de distribución, pues ya saben cómo este fármaco va a llegar a la zona deseada X, ¿no? Entonces, esta distribución pues va a verse influenciada por varios factores físico-químicos específicos, recordando pues cómo funcionan los transportadores de fármacos, la unión del fármaco ligado a las proteínas de la sangre, uso de la fracción libre, el pH sanguíneo o el pH del tejido al cual están llegando y valorando el nivel de la perfusión que existe. Entonces, punto número importante, saber la composición del agua, cómo se comporta el agua en el organismo. Recuerden que estos cambios dependientes de la edad en el tamaño del agua corporal total y el agua extracorporal, asimismo como los compartimientos adiposos, van a alterar el volumen de distribución del fármaco. Entonces, primero, ¿cuánto de agüita hay en un feto? Aproximadamente, pues hasta un 90%. En el neonato esto puede ser entre 70 y 80% que va a ir disminuyendo. Para el niño va a estar en aproximado del 60%. Y en adultos pues ya va a convertirse con el 50% que conocemos, ¿no? Entonces el agua extracorporal va a disminuir desde la etapa neonatal, se dice que aproximadamente un 45% hasta que sean adultos, y en adultos pues la correlación ya sabemos que es entre un 20 a 30%. Esta disminución del agua corporal total es rápida en el primer año de vida, ¿no? Aquí lo podemos ver en el nacimiento, 80% para comportarse y tener una disminución marcada durante el primer año de vida que va a estar alrededor ya de, para esto, 55%, ¿no? Y que se dice que hacia ya los 12 años, pues esto ya se mantiene más estable. Y el agua intracelular siempre va a estar permanente, esta va a permanecer estable en los primeros meses de vida hasta el adulto, es decir, esta no va a cambiar en su volumen. La grasa corporal total, entonces aquí también lo que pueden ver es el agua extracelular, ¿no? De un 40% que tenemos, baja sumamente rápido y se va a mantener entre un 20% estable desde las edades muy tempranas también, pero sí baja rápidamente en lo que es esta etapa neonatal.
Sobre la grasa corporal total, también es cuando hacemos el comparativo, ¿no? Entonces, el porcentaje de grasa neonatal, ya hemos dicho que puede ser un 16%, como lo pueden ver aquí en mi puntero, que corresponde a un 60% agua y un 35% líquidos, y le toca este porcentaje a lo que es la grasa corporal. Y entonces esta grasa corporal total pues es variable en el tiempo. Recuerden que en hombres en promedio a los 10 años pues se va a mantener hasta un 50%, que estaría por aquí entre los 10 y 20 años, pero en las mujeres, ¿qué va a ocurrir? Esto puede disminuir hasta un 25-25%, esto por las variabilidades propias de la pubertad. Asimismo, también hay que recordar cómo van a cambiar con las composiciones corporales. Entonces también va a depender de la edad. Y entonces ahí va a influenciar cómo el fármaco va a ir distribuido, ¿no? Y entonces ahí, para muchos fármacos se dice que este valor de volumen que es aparente de distribución va a diferir mucho en lo que es en la edad pediátrica. ¿Y de qué va a depender? Principalmente, ya dijimos, el agua corporal total. Esta influencia es sumamente importante. Luego, cómo se van a comportar las proteínas. Ahora, ¿será la adherencia o la unión de proteínas igual de un adulto versus un neonato? Pues no. Esta unión de proteínas se va a volver reducida en neonatos. ¿Por qué? Porque obviamente esta concentración total de proteínas es menor. Y vas a tener también una menor capacidad por la inmadurez propia. Se van a unir mucho a nivel alto lo que son las proteínas y por lo tanto pues van a encontrarse disminuidas en lo que es el volumen plasmático, en la concentración plasmática. Sobre la permeabilidad de las membranas, recuerden que la barrera hematoencefálica es más permeable en quienes, en los recién nacidos, ¿no? Que en niños menores. Por eso cuando yo doy y voy a pensando en administrar un aminoglucósido, imaginémonos gentamicina, pues yo voy a saber que posiblemente si vaya hacia la barrera hematoencefálica y voy a tener mucho cuidado en llegar a las concentraciones máximas, ¿no? Entonces es por eso que de repente el volumen que yo voy a administrar referente a ella pues va a ser menor, referido a lo que es quilodosis, y también lo que va a incluir es el intervalo de la medicación. ¿Para qué? Para disminuir lo que son también efectos ototóxicos y renales. Entonces, en estas alteraciones fisiológicas, como pueden ver aquí el cuadro, recuerden que la albúmina plasmática también se va a ver reducida en lo que es neonatos. En lactantes ya se establece a tener un patrón casi como en los adultos y permanecer en el tiempo así. La albúmina fetal va a estar presente en neonatos y esta ya va a tender a desaparecer en lo que son lactantes y niños. Asimismo, las proteínas totales se encuentran reducidas en los lactantes, si bien aumentan un poquito más, pero la presión se encuentra disminuida, convirtiéndose en niños casi como en los adultos. ¿Qué pasará con las globulinas? Pues las globulinas, asimismo, como son las proteínas, estas también se encontrarán reducidas, lentamente disminuidas casi como en los adultos. Recuerden que esto tiene pues casi la misma comportamiento y relación. La bilirrubina sérica aumentada, y esta va a tender a normalizarse en lo que son lactantes y niños. Ya podemos encontrar el patrón en el adulto. Sobre ácidos grasos libres séricos, asimismo, también se van a encontrar aumentados a que comienzan lo que son las reacciones de ligación, y entonces estos ya se van a convertir en normales frente a uno. Y también como un niño es un patrón como en el adulto. Ahora, pasando al metabolismo. Recuerden que cuando un fármaco va a ser eliminado por el organismo, pues ¿qué tengo que hacer? Voy a comenzar a transformarlos, ¿no? Esta transformación puede ser que el compuesto se ponga llevarlo a lo que son componentes más polares e hidrosolubles. Y entonces, usando esos mecanismos, pues ya los puedo hacer eliminados, ya sea por excreción, por secreción o exhalación. Y entonces, estos metabolismos pues van a ser necesarios para que yo
llegue a tener el fármaco o la fracción de este pues metabólicamente o farmacológicamente activo. Ahora, para volverlos activos, pues yo tengo dos clases de reacciones que son la fase 1 y la fase 2. Entonces, para recordar, cuando ustedes hablan de reacciones de fase 1, pues básicamente es que se van a introducir grupos polares en las moléculas, entonces ahí vienen las reacciones redox, ¿no? Oxidación, reducción, pueden hidroxilarse o hidrolizarse. ¿Quién te ayuda a esto? Pues principalmente lo que son tus enzimas de citocromo de 450. Y para esto, pues recuerden todas estas isoformas que seguro ya las han revisado, ¿no? Y entonces esa capacidad metabólica de los citocromos se va desarrollando en forma lenta a partir del nacimiento. Y cuando ya hablo de reacciones de fase 2 o de conjugación, pues este fármaco se va a unir de forma covalente con la sustancia de origen endógeno. Es decir, se puede ligar aquí al ácido glucurónico, a la glicina, al glutato, al sulfato u otros. Y imaginémonos que el fármaco que vas a colocar se va a conjugar con el ácido glucurónico, pues esto va a ocurrir ya en esta conjugación como valores del adulto cerca a los 2-4 años. Entonces, se dice que también que estas enzimas del citocromo P450 hepático van a madurar a diferentes velocidades, ¿no? La que va a estar o va a formar parte de la conjugación en capacidades metabólicas, pues es la citocromo P450 de la 3 a 4. Y esta desde el que nace, pues la vas a encontrar en mayor fracción que otras para convertirse, se dice que más o menos entre 1 a 10 años, pues ya prácticamente en patrones como en el adulto, principalmente como 2 años, ¿no? Asimismo, las citocromo P450 1 a 2 están recién a aparecer en los primeros 7 días de vida para seguir incrementándose como la mayoría de sus isoformas que aparecen en el tiempo. Entonces, este impacto de este desarrollo enzimático en estas fases, ya sea para la acetilación, para la glucuronidación o sulfación, no está bien caracterizado, a diferencia de lo que sí son para estas enzimas de la fase 1. Entonces, este desarrollo que existe o metabolismo de primer paso todavía no está muy claro a nivel de edad pediátrico. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, son múltiples enzimas, muchos transportadores en el intestino delgado y cada uno pues va a tener un patrón de expresión evolutivo independiente. Algunos sí van a concordar más o menos. Y entonces, también acá les pongo otro cuadro resumen. ¿Cómo se va a comportar el citocromo P450? Como ya vimos, ¿no? En neonatos es reducida, esta se va incrementando en el tiempo. Y en niños se dice que debe estar ligeramente aumentada en el adulto. Las actividades de enzimas fase 2, pues reducida, como la mayoría de esterasa plasmática y las otras enzimas presistémicas. La de la fase 2 va a aumentarse, pero ya en niños vuelve al comparativo de ser como en el adulto, igual que la esterasa plasmática que se va a comportar como un patrón adulto, normalizándose al año, y también todo lo que son las enzimas persistentes. ¿Qué más les menciono? Que estas estimaciones para la velocidad y cuál es el grado de absorción en ellas, pues se va a ver afectada por cómo exista el aclaramiento presistémico en los adultos. Y entonces no es que yo voy a decir, ay, si en el adulto se comporta de X forma, que en el adulto que tiene 18 años, yo pienso que en 5 años pues se comportará casi como un tercio. No, no funciona ahí, no funciona la extrapolación. Entonces es por eso que es a veces sumamente difícil hacer estas comparativas con edades propias. Ok, y entonces ya la eliminación, ¿cómo se comporta? Referente a la eliminación renal del fármaco, este aclaramiento también, seguimos con lo mismo, por la inmadurez propia del recién nacido, este aclaramiento renal está limitado, ya sea la inmadurez funcional y anatómica de quién, de la nefrona.
Entonces, miren, ya sabemos cuál es la tasa de filtración glomerular de un adulto, que va en promedio entre 120 y 125. Miren cuánto es en un neonato a término, de 2 a 4 mililitros por minuto por 1,73 m² de superficie corporal al nacimiento. Entonces, y esto lo podemos ver en esta imagen que es tan bajita, pues va otra vez a ir incrementándose, a volverse casi como en los patrones de adulto, pues ya en lo que mencionan niños como 5 o 6 años de edad, ¿no? Y entonces cuando yo hablo de función renal, pues tengo que tomar todas estas funciones a consideración, ¿no? El filtrado glomerular es muy bajo, su secreción tubular activa también, la reabsorción, la excreción activa de fármacos, la excreción pasiva de fármacos también se encuentra reducida y, como lo pueden ver, hace uso de la correlación, ¿no? El filtrado glomerular se dice que ya se va a estar casi normal con el adulto al año, pero siempre siendo esta tasa de filtración glomerular con tendencia a una normalidad más de los 3, y ya en los niños se va a encontrar el patrón adulto en la mayoría de sus funciones. Ahora, la excreción de fármacos básicos, pues sí se va a ver incrementada en lo que es neonatos y lactantes, y en niños pues casi normal. Y entonces, debido a que la forma de eliminación, que es un punto importante a ser considerado, ya sea en neonatos y lactantes, pues ahí viene a ser razón de la variación en lo que son dosificaciones en edad pediátrica. Esto ya lo hemos dicho, la tasa de filtración glomerular y todo. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo renal es muy poquito en el recién nacido, y los procesos de secreción tubular también podrían estar inmaduros y recién se normaliza la mayoría de ellos al año. Entonces, ¿cómo se hace el clearance renal del fármaco, ¿no? Entonces, para hacer el clearance renal, pues recuerden que esta nos va a dar producto de la suma del filtrado glomerular más su secreción tubular activa menos la que uno reabsorba. Y esto pues va a contribuir al tu clearance. Y entonces, con todo lo que estamos viendo, ¿cómo voy a establecer qué régimen o qué dosis del fármaco que quiero dar al niño? Pues también seguimos recordando que estos perfiles incompletos del desarrollo también va a ser lo mismo para lo que son las enzimas metabolizadoras de fármacos, las hepáticas y las extrahepáticas, asimismo los transportadores. Y todo eso, ¿qué va a dar? Va a dar que exista un aclaramiento y una biodisponibilidad pues muy variable. Y entonces, bueno, no es que puedo, ya dije, no puedo extrapolar las edades, no puedo utilizar una fórmula simple o unas escalas alométricas para predecir la dosis pediátrica efectiva. Pero en términos generales, se dice que ya cuando tienen más de 8 años y en adolescentes, ya la mayoría de órganos y la composición corporal se aproxima a los adultos jóvenes. Y cuando ustedes vean esa prescripción, pues ya siempre dicen, ¿no? Edad más de 12 años, pues ya la mayoría de la dosificación ya se parece a lo que es la del adulto. Y debido a esta variabilidad y esa complejidad de lo que les he presentado, pues todo el mundo dice, ya sé que todo es inmaduro, ya queda exactamente, va a estar progresando y va a ser maduro, pero de mí hice 2 años, me hice 3 años. Pero en realidad todo es muy variable. Miren, hay más de 20 estudios de aproximaciones diferentes para seleccionar cómo se va a manejar la dosis inicial del fármaco en los pacientes pediátricos. Entonces te dicen que voy a usar peso corporal, voy a usar superficie corporal. Pues estas fórmulas que sí intentan reflejar los cambios evolutivos en la composición corporal o la función de órganos son los principalmente factores determinantes para la disposición de los fármacos. Entonces, cuando uno selecciona la dosis, puedes hacerlo en función del peso corporal o de la superficie corporal. Y entonces va a producir una relación similar entre las dosis del fármaco y la concentración plasmática resultante, que es lo que debería ser para que sea efectivo.
Pero si tu volumen de distribución del fármaco supera lo que el espacio de tu agua extracelular, que se dice que en promedio un volumen de distribución más de 0.3 litros por kilo, no, tienes que usar peso corporal, que es lo que la mayor parte de los fármacos, cómo se comportan. Pero si el volumen de distribución es menos de 0.3 litros por kilo, tú dices, bueno, tengo que usar entonces superficie corporal. Ahora, mismo, recuerden que, por ejemplo, en grado de hidratación hay fórmulas cuando el niño es obeso o con sobrepeso para no generar pues efectos adversos. Entonces, en ese sentido, todavía no está muy estudiado la influencia de la obesidad referente a la modificación de las dosis y de los fármacos. Bien, ¿yo cómo voy a monitorizar los niveles de medicamentos? Pues ya sabemos, y ustedes ya lo han visto en lo que es farmacología, que la exposición sistémica a fármacos se evalúan a través de las concentraciones plasmáticas. Estas concentraciones plasmáticas es una medida indirecta del fármaco que va a alcanzar a sus receptores farmacológicos. Y entonces esta monitorización puede ser tomando en consideración la concentración única o basada en la farmacocinética a varios niveles en órganos y tejidos. Y el perfil teórico de esta concentración plasmática va a variar dependiendo del tiempo en el que se administra el fármaco para que llegue a la vía extravascular. Y entonces las concentraciones plasmáticas de equilibrio van a proporcionar un mejor sustituto para ver cómo se va a comportar mi exposición-respuesta del fármaco. Recuerden cuando ustedes evalúan las curvas, el área bajo la curva, cuando el medicamento está funcionando bien, pues van a llegar a un estado de equilibrio farmacocinético que es 5 veces la vida media. Entonces, esto pues va a disminuir, o cómo vas a eliminar el fármaco, pues va a ser este recorrido de que se vaya al pico y tú lo elimines hasta el valle en forma estable. Va a depender de que si le vas a dar en el mismo intervalo que le estás dando, en la misma concentración que le estás aplicando y por la misma vía de administración para que llegue a la eliminación esperada. Pero si tú cambias o la vía o la concentración o el intervalo, pues esta curva no se va a cumplir. Ahora, muy bien, yo ya sé qué fármaco voy a utilizar, ya sé cómo va a efectuar, cada tiempo lo voy a dar. Y es otra forma importante, tu paciente se va a adherir, en realidad lo va a cumplir. Le podrás decir a un niño, muy bien, tienes 5 años, tómate tu medicamento, así sabe feo, cada 8 horas, porque si no te vas a enfermar y te voy a hospitalizar. Y en realidad, aunque no lo crean, ese es uno de los puntos que te sugieren y te lo aclaran, ¿no? Que esta falta de madurez física y mental hace que los lactantes y niños dependan, obviamente, ¿de quién? De todos los factores incluidos quién se le va a dar el medicamento. Por lo tanto, el cumplimiento es responsabilidad del gran adulto. No, doctora, viene mi hijito, no, que yo le di su medicamento y no se lo tomó, riñale, doctora, es culpa de él. No, en realidad es culpa del adulto, que le dio también la responsabilidad al niño. Y así no lo crean, van a tener varios en su consulta médica. Entonces ahí vamos otra vez, nuestro papel de educadores y reeducación diligente, también para que vayan involucrando a los niños mayores y adolescentes, se vayan involucrando en su responsabilidad y participación. ¿Para qué? Para que puedan recuperarse, ¿no?, en el manejo médico general. Otro punto muy importante, cómo funcionan las interacciones medicamentosas. Para esto, pues muy importante que ya tú sepas tus propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas del fármaco y qué pasará cuando tú administras 2 medicamentos a un paciente. Estarás dando uno que esté y tengas ocupado citocromo P450 y le vas a dar otro, ¿y qué va a pasar? Vas a aumentar que exista mayor biodisponibilidad. Podrá hacer eso secundario un efecto adverso. Tendrás que tener en cuenta el intervalo entre ambos fármacos para que no generes una sobresaturación. Pues eso es muy importante. Ahora, también hay que considerar que a veces los medicamentos sin receta
Los medicamentos de plantas medicinales y ciertos alimentos sí pueden producir interacciones con fármacos. Y sobre la administración vía peroral, pues te dicen, ¿no?, que los niños a menudo van a escupir las formulaciones orales porque tienen sabores o texturas desagradables. Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque esta sensación del gusto va a variar con la etapa del desarrollo en la que se encuentren y entre los individuos. Ahora, bueno, si te escupen el jarabe, pues cambie la pastilla. ¿Será así de fácil? No. Entonces, el desarrollo incompleto también de la coordinación para la dilución, pues va a provocar otro agotamiento o aspiración de los medicamentos. Entonces, tú puedes ahí tener un efecto adverso. Si tú le dices, bueno, señora, le voy a dar esta suspensión para que lo diluya con agua, si no te entendió que lo tenía que hacer hasta la rayita roja y le pone lo que la mamá bien cree, una reconstitución inadecuada o la resuspensión antes de la dosificación, ya vienen ahí que no dio probablemente la dosis correcta. Ahora, problemas relacionados con la estabilidad del fármaco, contaminación química. No, es que doctora, le di ese medicamento que, yo creo que lo tuve hace 2 años diluido. Entonces, habrá contaminación química, bacteriana, portabilidad o la necesidad de refrigeración. No, ese medicamento estuvo ahí en el sol y lo refrigeré. La administración de medicaciones líquidas también asociadas con riesgo. ¿Y en qué le dio? ¿Cuánto de dosis le indicó? No, doctora, me indicaron una cucharita, pero como no tenía, le di en la tapita del medicamento X. ¿Será la dosis correcta? En ese sentido, pues ya tenemos lo que son las jeringas hipodérmicas que se han facilitado para la prescripción de ellas. ¿Cuál es la limitación de una administración en forma sólida? Pues igual la capacidad de hacerlo por kilo. Entonces eso también son unas de las limitaciones en la vía oral. Sobre la administración parenteral, recuerden que lactantes y niños pequeños, pues si yo voy a decirles, no, tengo que canalizar la vienda venosa, pues el diámetro de los vasos periféricos, ahí viene una limitante, tienes que tener experiencia. Y obviamente tus diferencias en composición corporal asociadas al desarrollo. Bueno, le pondré un anestésico tópico. Te producirá vasoconstricción venosa y te será más difícil el acceso por vía endovenosa, probablemente sí. Y entonces el pequeño tamaño de estos vasos periféricos en lactantes y niños, muy bien, ya lo tengo que analizar, ahora quiero que le pase un volumen X. No, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que limitar el volumen y la velocidad de la administración parenteral de los fármacos. ¿Por qué? Por esta misma capacidad. Y el caso de los medicamentos que estás pasando te producirán una irritación venosa, te inducirán dolor durante la infusión. Ejemplo, sulfato de magnesio o cuando quieran colocar grandes volúmenes de rehidratación. Y intramuscular, recuerden que sí es apropiada para muchos fármacos, pero es una de tus últimas vías. ¿Por qué? Porque tu acceso venoso, ¿cuándo lo usarías? Cuando tu acceso venoso no lo tienes disponible o cuando el régimen planteado terapéutico requiere que le vayas a colocar solo una dosis o un número limitado ya mismo. No, señora, yo quiero doctora, quiero metamizol porque el metamizol le calma la fiebre. Pero ¿cada cuánto actúa? Cada 8 horas estarás. No, es que vomita los jarabes. ¿Será esa tu mejor opción? ¿Le colocarías cada 8 horas? ¿Te colocarían a ti cada 8 horas? Pues no. Entonces, recuerden eso. Referente a las otras vías de administración, pues tienes la inhalatoria. Para ello, el área de superficie pulmonar en los pacientes pediátricos es una barrera muy efectiva y fácilmente transitable para la absorción de medicamentos. ¿Y qué te puede limitar para esta absorción pulmonar referente a la velocidad? De repente, cómo le estás administrando el fármaco, el tamaño de las partículas, el coeficiente de difusión, estarás colocándole con un espaciador, estarás utilizando una aerocámara para que eso ocurra, la estabilidad química de las moléculas que van a llegar a este pulmón, qué factores físicos también van a influir sobre la disposición intrapulmonar del fármaco, ya sea suministrativo o pasivo hacia este árbol traqueobronquial, el volumen respiratorio por minuto y el diámetro también de la vía aérea. Todo ello, ¿de qué está determinado?
de la velocidad y del desarrollo de tu pequeño. La administración percutánea, ya sabemos, cuando quieres solo un efecto local en la dermis. Las vías transmucosas, ya sea la bucal, la sublingual y rectal, porque ya sabemos que esta biodisponibilidad sistémica es impredecible, un comportamiento que no podemos tener tan claro, te puede complicar el tratamiento, va a variar la velocidad y la extensión de la absorción del fármaco. Por lo tanto, no se usa normalmente en pediatría. La administración intraósea, pues sí, ya sabemos que se usa punción tibial, pero esto es de forma ocasional en lactantes y niños pequeños cuando necesitamos reanimación neonatal y no canalicemos una vía endovenosa periférica, pues sí podrías administrar cristaloides, fármacos o hemoderivados. Y ahora un medicamento que digas, no, yo voy a dar por esta vía porque hay un 0% de probabilidad que me dé una reacción adversa, pues no. La OMS te dice como definición que una reacción adversa a medicamentos es una respuesta a un fármaco que es nociva y no intencionada. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué? A dosis habituales. ¿Para qué? Ya sea para profilaxis, para diagnóstico o para tratamiento de enfermedades o la modificación de una función fisiológica. Dos tipos de reacciones adversas a medicamentos. La A, que ya sabemos que son los efectos secundarios, sí van a depender de la mayor parte de dosis, hasta un 85-90% de estas reacciones. Las B ya son las idiosincráticas o alérgicas, que no dependen de las dosis, son impredecibles y corresponden a un 10 a un 15% de todas ellas. En los estudios que se han hecho en términos generales, se dice que el 9% de los pacientes ingresados en un hospital ocurren y tienen una reacción adversa a medicamento. Por ejemplo, ¿no? Le dimos vancomicina, pero la velocidad fue muy alta. Sí, no me dejó de un rojo. ¿No? Entonces, esa incidencia aparente de RAM en los niños en consulta externas es 1,5%. Pero sí puedes hospitalizar, se dice que hasta un 19% han llegado a hospitalizar por estas reacciones adversas y que esto suma aproximadamente un 3%. En 40% de estas reacciones adversas sí pueden llevarte a la muerte. ¿Y dónde se da? ¿Cuál es tu grupo etario principal? De 0 a 4 años, obviamente por toda esta inmadurez de la cual estamos hablando. Y es más del doble que se aprecia ya sea en infancia o en adolescencia. En ambulatorio ocurrirá, también ocurre, y miren, el 43% de las visitas pediátricas son por este motivo. Pero aún sospechamos que todavía son infranotificadas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, debe ser algo que comió, no, debe ser algún virus. En realidad, pues a veces hay características que no las puedes reconocer. No reconoces esos signos y síntomas o no los puedes informar sobre ellos. Ya brevemente para terminar, y era el último punto a tratar sobre la farmacogenómica y que seguro va a ser uno de estos puntos ya boom cuando ustedes ya estén ejerciendo. ¿Qué viene aquí? Que es cómo se comportan los genes humanos y esta variabilidad va a contribuir a la respuesta, para su redundancia, interindividual de los fármacos. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos que todos estos procesos de maduración, de nacimiento hasta adolescencia, pues ya han sido empleados para obtener lo que es el proyecto Genoma Humano, y estas iniciativas ya toman en cuenta los cambios de los patrones de expresión génica en el tiempo, ¿no? En tu evolución de niño adolescente. Y entonces este hallazgo, que esta respuesta va a ser influenciada, ¿por qué? Por el perfil genético del paciente, orientado a qué? A llegar a una farmacoterapia individualizada, en la cual van a considerar esta relación genotipo de la enfermedad, cómo tú vas a responder a la enfermedad, cuál será el fármaco adecuado para ti. Y entonces en el niño en desarrollo, esta ontogenia va a tener el potencial de modular la respuesta farmacológica. ¿Por qué? Porque es también individualmente esta modificación de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, esta variabilidad interindividual referida a la velocidad, al alcance, la adquisición de capacidad, pues va a ser diferente la biotransformación del fármaco.
y esto puede ser lo que nosotros vamos a llamar fenotipos del desarrollo. Es decir, miren en este estudio que le hicieron a 20 personas, pues por eso ven las rayitas variables. ¿Por qué? Porque el comportamiento, ya sea que estaban a término, eran niños normales, la edad se parecía, el medicamento era el mismo, el intervalo de dosis también, pero expresaban estas variaciones individuales propias ya relacionadas con ello. Y probablemente pues este es el motivo ya de cómo se va a comportar en el tiempo y llegar a algún que estemos frente a lo que es nuestra terapia individualizada. Muy bien, eso es todo lo que tenía para ustedes. ¿Alguna pregunta?